Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, le damos muchas gracias por el día que nos regala y pedimos una vez más que su gran misericordia y amor sea con nosotros, con nuestra familia, con toda su iglesia, con todos aquellos que salen todos los días a laborar y los que se quedan a laborar en casa. Permítanos contar con su presencia, que guarde nuestros corazones y pensamientos, y su palabra sea, Señor, siempre aquel faro que guíe, que ilumine nuestros pensamientos y ayude en la toma de decisiones. Rogamos esta gracia, Padre bueno, confiando que así será, y pedimos una vez más nos guíe con su Espíritu en la meditación de su santa palabra. Pues lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el día de hoy comenzamos las reflexiones sobre el esposo sabio. Vamos a ver el versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro ha desarrollado versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para dar indicaciones a las mujeres y solo un versículo para los varones. Podría uno pensar que tenía más énfasis en vigilar la conducta de las mujeres que la de los hombres creyentes. Sin embargo, no es así. Y ustedes se van a dar cuenta que de el solo versículo 7 va a salir una larga reflexión, porque lo que Pedro dice en un solo versículo es tan profundo e impactante que debe modelar la conducta de todo varón que se precia de cristiano. Todo aquel que diga que Dios es su Padre, que Jesucristo es su Señor y que el Espíritu Divino es quien le guía cada día, entonces tendrá que tener oídos para oír lo que este versículo 7 nos dice, que es sumamente profundo y radical y contrastante contra todo estereotipo pecaminoso de nuestra sociedad. Por eso quiero rogar a todos mis hermanos varones que estemos atentos a lo que el Espíritu nos revele en este versículo 7. Y cuando en algún momento también me han preguntado, ¿y por qué dice más para el hombre que para la mujer? ¿O por qué le da más responsabilidad al hombre que a la mujer? Si hoy estamos en tiempos de equidad y género, siempre le digo, usted decida a dónde quiera ajustarse. Si a los principios y filosofías de este mundo o a la Escritura. Y aquí al varón definitivamente se le coloca en un grado de mayor responsabilidad. Por eso es cabeza de su hogar, no en otro sentido como muchos lo han malinterpretado. Y aquí es donde debemos tener oídos para oír todos los que somos esposos y querramos hacer la voluntad de Dios. Comenzamos pues con este versículo 7. Es importante que notemos cómo Pedro dedica todo este espacio que hemos dicho a la mujer y un solo versículo, y cualquiera podría pensar que porque los varones tenemos menos necesidad de orientación, porque somos mejores, etc. Pero no es así, no debemos confundirnos. En Efesios capítulo 5, versos 21 al 33, Pablo dice mucho más al hombre que a la mujer. Posiblemente el apóstol Pedro sabía que en aquellas congregaciones había muchas señoras cuyos maridos no eran creyentes todavía o conocía que eran rebeldes no solo en la relación con el gobierno, sino también en el hogar. Comencemos afirmando el primer principio. El hombre, para amar a su esposa, también debe sujetarse. Un hombre que quiera amar a su esposa y a sus hijos también debe sujetarse. El autor sagrado continúa la misma cadena de ideas que empezó en el versículo 1, cuando dijo asimismo, y en el versículo 7 repite igualmente, para indicar que tanto las esposas como los maridos han de imitar a Jesucristo en el sometimiento y control personal.
Cuando estas dos palabras se repiten aquí, verso 1, asimismo, y en el verso 7, vosotros maridos, igualmente, entonces estas dos frases nos da a entender que tanto las esposas como los maridos han de imitar a Jesucristo en el sometimiento y control personal. Que esto es algo que a los esposos les cuesta porque no nos gusta que nos controlen, no nos gusta que nos dominen. Sin embargo, aquí hay un sometimiento a Jesucristo. Cada esposo debe ejercer su liderazgo con amor, no buscando su propio bien y comodidad, sino el bienestar de su esposa e hijos. Deben entregarse a los que son de su familia y tratar de llenar sus necesidades. Esto requiere sacrificar sus deseos egoístas y sujetarse a los demás. Qué importante es esto, mis hermanos. Cuántos esposos que tenían una vida de soltero, ¿verdad? Iban de aquí para allá con sus amigos, etc. Y cuando se casan quieren seguir con esas mismas libertades. Se les olvida, mis hermanos, que tienen compromisos con su esposa, con sus hijos, que hay necesidades emocionales, espirituales, físicas que se deben de cubrir, que uno adquirió un compromiso delante de Dios, delante de los testigos, cuando dio su voz de consentimiento, cuando comprometió su palabra de amar, respetar, cuidar, etc. Entonces es muy importante que el varón sepa que ya no es él solo, sino que tiene una esposa y que son una sola carne. Entonces el hombre, en este sentido, ha de sujetarse también y tiene prioridades en su matrimonio a donde encaminar sus esfuerzos. Yo trabajo en consejería y siempre digo que hay un orden de prioridad en la vida de un esposo. Es primero Dios en su vida, luego su esposa, luego sus hijos y después la iglesia, el trabajo y todas las demás cosas. Pero a veces la esposa es lo último en la vida de un esposo, los hijos son lo último en la vida de los esposos. El hombre ha de ser un hombre sabio, dice el texto bíblico en la primera frase, ¿verdad? Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. Esto significa que el hombre debe de estar constantemente adquiriendo conocimientos acerca de la naturaleza y necesidades especiales de su pareja. Hoy en día se han escrito muchísimos libros que ayudan a los esposos, como en mi caso, que éramos, y no es que ya sea experto, ¿verdad?, pero que éramos demasiado analfabetas acerca de la parte afectiva de una esposa. No lo conocíamos. Y también porque yo vengo de un hogar con un estereotipo de un machismo, de donde había violencia. Entonces todavía se hace mucho más urgente que yo aprendiera a ser sabio para vivir correctamente con mi esposa, de tal manera que mi corazón pudiera inquirir, investigar sobre la naturaleza y necesidad de mi esposa. Recuerdo los primeros meses de casados, yo traía a mi esposa, como yo fui militar, yo traía a mi esposa como si fuera mi soldadito, ¿no? Quería yo que al tronar de mis dedos me obedeciera, hiciera todo lo que yo le dijera. Hasta que ella me dijo un día: oye, yo no soy tu soldadito, yo no soy un soldado que está bajo tus órdenes. ¿Cuánto me costó aprender, hermanos, desestructurar esos estereotipos pecaminosos y comenzar a conocer la naturaleza de una mujer, sus necesidades? Evidentemente, el Espíritu de Dios es quien nos capacita, nos ayuda para transformar, desarraigar estas estructuras pecaminosas y empezar a construir una cosmovisión bíblica de la mujer. Aceptar su naturaleza, aceptar esas diferencias y verlas como oportunidades de trabajar juntos y crecer en lugar de diferencias que nos alejen o nos separen. También vivir sabiamente quiere decir que el esposo ajusta de acuerdo a ellas y que se adapta a la naturaleza más frágil de la mujer. Hoy en día hay muchos temas en controversia con el feminismo radical, ¿no? Que somos iguales, que esto y que aquello. La verdad es que estamos constituidos física, psicológica o emocionalmente, espiritualmente,
distintos, hermanos. Y eso está bien, Dios lo creó así. Y debe ser para complementarnos, debe ser para hacernos fuertes, para hacernos invencibles como matrimonio. Sin embargo, hoy esas diferencias se han convertido en abismos que nos separan. Por lo tanto, el esposo debe aprender a ajustarse a esas características propias de su esposa como mujer y valorarlas, sacar ventaja y provecho para que juntos hagan trabajos que se enriquezcan, que juntos puedan verlo como oportunidades de crecimiento. El marido no puede disfrutar de autonomía personal, en el sentido de me voy de viaje, de paseo con mis amigos y regreso dentro de 2 días cuando a lo mejor hace falta el sustento económico, hay un hijo enfermo, la esposa está lidiando con todos los problemas de la casa sola. Nos referimos a esa autonomía egoísta. Antes de casarnos todos estamos enfocados en nosotros nada más. Cuando nos enamoramos y damos el paso de casarnos, nos volcamos hacia otra persona. Esos son los primeros momentos en los cuales dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en otra persona y buscamos crecer en ello. Ahora, ¿por qué el hombre no puede ser autónomo? Porque en primer lugar, Dios lo hace responsable del bienestar de los miembros de su familia y tendrá que rendirle cuentas de este importante cargo. No será la mujer a la que se le pida cuentas por el hogar en su totalidad. Evidentemente la mujer rendirá cuentas de su tarea en construir el hogar, pero mis hermanos, si a usted Dios lo puso como cabeza de su hogar, a usted Dios le va a pedir cuentas y usted tendrá que decirle qué hizo con su tarea de pastorear el corazón de su esposa y de sus hijos. En segundo lugar, el esposo acepta el privilegio y el deber de compartir su vida con otro ser humano y guiar el hogar de manera que haya reciprocidad. Y para eso se requiere sabiduría, hermanos. ¿Cuántas veces usted le dice a su esposa o a aquellos que comienzan las relaciones, verdad? ¿Estás bien? Sí, pero es que está seria, no tengo nada. Oye, pero te escucho molesta, que te dije que no tengo nada. Y usted a lo mejor dice, bueno, pues no tiene nada, pues ahí se ve. Y se da la vuelta y se va e ignora. Para eso se habla al hombre a ser sabio. Tiene que aprender a llegar al corazón de su esposa. Sabe que hay algo allí que no sabe cómo expresarlo. Tiene que ser paciente, tiene que construir los puentes y no simplemente, pues es que tú me dices que no tienes nada, ese es tu problema. Porque eso habla de un hombre que es insensible. Hermanos, otra vez, no es un asunto sencillo esto, pero para eso se requiere hombres de verdad. Hombres que estén dispuestos a construir el puente hasta llegar al corazón de su esposa y de sus hijos antes que romperlo. Por eso, el hombre tiene que aprender a guiar el hogar hasta que encuentre esa reciprocidad entre la esposa y el esposo y entre los padres y los hijos. No es nada fácil esta tarea, porque el hombre va a lidiar con sus emociones, sus sentimientos, con su enojo, pero tendrá que ir de rodillas, aprender a sujetarse, doblar sus rodillas y ganar sus batallas en oración para que pueda levantarse victorioso y nunca rendirse hasta lograr un puente en el corazón de su esposa y sus hijos y lograr esa reciprocidad en el hogar. El liderazgo del esposo entonces es un ministerio, de manera que su esposa se sienta amada, apoyada y edificada. Él debe dedicarse a servir a los de su hogar, administrándolo de tal manera que a su hogar traiga seguridad, traiga estabilidad, felicidad y desarrollo emocional, sobre todo espiritual, mis hermanos. Como ven, la tarea del esposo no es nada sencillo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora toca a nosotros los varones comenzar a reflexionar, mis amados hermanos. ¿Estamos siendo sabios en el trato con nuestra esposa y nuestros hijos? ¿Estamos en verdad tomando ese liderazgo que Dios nos dio? ¿O solo somos
hombres que repetimos estereotipos de un macho, de un hombre prepotente que grita, que manda, que amenaza, que no tiene paciencia o que huye del hogar cuando las cosas salen de cauce porque no quiere quedarse a lidiar con esto. Tengamos cuidado, mis hermanos. Yo sé que no es fácil lo que estamos hablando. Yo sé que muchos crecimos en hogares donde no se nos modeló lo que estamos aprendiendo hoy. Y sin embargo, usted no puede justificarse diciendo, es que no me enseñaron. Usted no puede justificarse diciendo, es que ellos, refiriéndose a sus hijos. No, usted va a rendir cuentas ante Dios. Por eso yo le invito hoy a doblar sus rodillas. Si usted sabe que necesita hacer cambios y ajustes, mi hermano, hay que hacerlo. En eso estamos hablando y orando todos los días que el Espíritu de Dios nos guíe. Pues mis hermanos, estamos comenzando el reto de reestructurar nuestros conceptos como varones. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.